Buenas noches, mi nombre es Diego Clavijo, soy estudiante de Unipanoamericana de segundo semestre de la carrera técnico profesional en análisis y diseño de bases de datos. El día de hoy voy a presentar la actividad número uno de la materia Algoritmos orientados a objetos. En ella se plantea escoger una empresa y desarrollar un problema, analizarlo y explicarlo. Eh, la empresa que yo seleccioné es una empresa de telecomunicaciones. El problema que va a surgir es el siguiente. Planteé desarrollar para la empresa de telecomunicaciones un programa que calcule el ingreso mensual de contacto de los clientes discriminado por los tres canales de contacto que tiene actualmente o que maneja, que son telefónico, es decir, lo que se maneja como línea de call center, presencial, lo que llamamos centros de atención personalizada, y web, redes sociales, todo lo que tiene que ver con Facebook, Twitter, correos electrónicos. Eh, para ello se van a tener unas condiciones puntuales y es que la mayor cantidad de contactos recibidos eh, por parte de la empresa se reciben a través del canal telefónico. Los otros canales de contacto, lo que es presencial y web, tienen un comportamiento, un porcentaje similar. Esto es que el porcentaje de contacto del call center es de un promedio del 85%, el presencial un 9% y a través del medio web o redes sociales es del 6%. Eh, Naturalmente en todas las empresas de telecomunicaciones el mayor canal de contacto de la línea es el call center, es el medio principal por el cual los clientes se comunican normalmente para hacer su tipo de solicitudes, hacer alguna petición puntual, eh, solicitar algo referente al servicio que tienen, sea telefonía celular o sea eh, tema de televisión por cable, internet. Eh, entonces es el medio por el cual más se contactan los clientes. Hay un medio telefónico también apoyado que se llama Libere, pero pues en este ejemplo no lo vamos a tener en cuenta. Tal como lo mencionaba el video del ejemplo de la actividad, hay que partir con tres procesos. Uno que son las salidas, lo otro los procesos y finalmente las entradas. En las salidas, realmente qué es lo que queremos buscar o cuál es el problema a resolver, es calcular el ingreso mensual de contacto de los clientes, saber cuántos clientes se contactan con nosotros por esos tres medios para identificar el número de transacciones que se reciben en nuestros sistemas de gestión o los sistemas de gestión de la empresa. ¿Cuál es el resultado o resultados esperados? Es una cantidad numérica que va a mostrar el ingreso por canal de los contactos que se recibieron. ¿Cómo se deberían mostrar esos resultados? Obviamente inmediatamente se debe mostrar por un valor numérico no decimal porque pues es un valor fijo, no eh, obviamente va a aumentar, pero pues no va a tener aproximaciones ni nada. Ahora bien, en cuanto a los procesos, ¿cómo es el canal de contacto? Todo se recibe por medio de telefónica, eh, se recibe a través de unos sistemas de gestión donde se calculan las llamadas, donde ingresan todos los canales de contacto, se genera una data de todas esas interacciones en el sistema y pues eso se alimenta en las bases de datos para poder identificar que, cuál es el gran número, cuál es el porcentaje y una serie de datos puntuales que necesitamos. Eh, una de las preguntas que me planteé o que se planteaba era cómo puedo hacer para obtener los resultados. Eh, para hacer eso, debo multiplicar el valor del ingreso por el porcentaje según el canal, como lo vimos, por call center, por redes sociales y por canal presencial. ¿De dónde obtengo la información que necesito?
La información obviamente se va a digitar o se va a obtener al momento de digitarla al ejecutar el programa. Es decir, yo voy a colocar la cantidad de interacciones y el programa me debe calcular cuántos son los canales de ingreso y el porcentaje. Existen valores preestablecidos, en efecto, como ya lo había hablado, el área de call center tiene un porcentaje del 85%, presencial el 9% y las redes sociales un 6%, un valor muy parecido. ¿Qué principios generales existen o que debo aplicar ahí en este parámetro? Eh, Clave el porcentaje de confiabilidad de la información. Si bien la mayoría de sistemas son confiables, siempre hay un porcentaje de error. En esta información o en este problema, la calidad de la información, la eficiencia de la información va a tener un 99.8% en su calidad, en su veracidad, y pues tendrá un margen de error del 0,2%, realmente del total de la base. ¿Qué cálculos necesito hacer? Eh, para calcular los ingresos, realmente necesito sumar todos los canales, es decir, call center o telefónico, web y redes sociales y canal presencial. Para el call center, eh, debo multiplicar la cantidad de lo que está ingresando por el 85 y dividido 100 para calcular ese porcentaje. En cuanto a presencial, hago la misma operación, la cantidad por 9 dividido 100, y en redes sociales la cantidad multiplicado por 6 y dividido 100%. En cuanto a los procesos también, definir unas abreviaturas. Call center lo va a llamar T, presencial P y redes sociales como una arroba, teniéndose como los códigos eh, en el sistema para poderlos identificar. El porcentaje de error va a ser igual a la cantidad total de los ingresos multiplicado por el 0.2 y dividido entre 100. Eso, el total de los ingresos, es decir, para mirar cuánto realmente hubo de contacto, va a ser la cantidad de los canales y le voy a restar el porcentaje de error de la base. Finalmente estarían las entradas, es decir, qué información requiero para obtener esos procesos. Uno de los parámetros es el valor de los ingresos, que lo vamos a llamar ingresos. El canal de contacto lo vamos a llamar canal o medio. Y el porcentaje de participación por canal va a ser el porcentaje, va a ser la participación de cada uno de esos canales. ¿En qué formato lo voy a obtener? En un valor entero, valor numérico fijo, no decimal. En ese formato lo voy a obtener. Bueno, partiendo de ese problema y manejando la dinámica, planteamos el siguiente ejercicio basado en ese tipo de problema. Calculamos una data de ingresos de 1.500.000 interacciones que se recibieron en el mes de enero. Están los canales de contacto, que es T, telefónico, P, presencial y arroba, que son las redes sociales. Para calcular el call center, entonces, como lo decía la fórmula, multiplicamos la cantidad de ingresos por el 85 y dividimos sobre 100. Al hacer esta operación me daría 1.275.000 interacciones, es decir, que de ese 1.500.000 el 85% corresponde a esa cantidad de interacciones. En cuanto al canal presencial, hacemos el mismo ejercicio y el resultado me da 135.000 contactos. Y finalmente en redes sociales, al multiplicar esa cantidad me da 90.000 interacciones. Si bien como el call center es el mayor canal de contacto, los demás canales pues no se deben dejar de un lado. Hay que incentivar un tema de indicar a los clientes que están esos otros medios, que están las redes sociales, para que no tengan que hacer uso de los canales telefónicos. Pero pues si ya necesitan un contacto más personalizado, pueden ir a los canales de atención presencial. El porcentaje de error de la base lo multiplicamos por 0.2 y lo vemos por 100, es decir, que va a haber un margen de error de 3.000 datos de ingresos. Puede presentarse por temas de errores en la tipificación
de esas interacciones o casos fortuitos. Y para calcular el total de ingresos, dada la suma, dada la operación que hicimos anteriormente, es cogemos la cantidad de los canales, es decir, el 1.500.000 registros que tenemos, y le restamos los 3.000 datos de contacto que fueron pues cerradamente, lo que me da un valor de 1.497.000 ingresos, es decir, que ese es el valor total de la base por el tema del porcentaje de error. Finalmente, la salida, que es lo que más nos importa en este momento, es el ingreso mensual por call center, como lo vimos hace un momento, es de 1.275.000 interacciones. El canal presencial es de 135.000 y las redes sociales. Es así como se genera este problema. El llamado, o en este tipo de casos, es incentivar el uso de los medios virtuales como las redes sociales, ya que es un medio por el cual se comunica mucha gente, y también igual el call center, aunque sabemos que los diferentes call centers hay un tema de tiempo de llamadas, no siempre es el esperado, pero pues se trabaja en ese aspecto. Una de las mejoras también es motivar a los clientes que se puedan acercar a los centros de atención para tener una experiencia mejor, un contacto presencial, un contacto amigo, una cara amable que pueda satisfacer sus necesidades y que más adelante esas mismas personas recomienden a otras personas del buen servicio que tiene esa empresa. Este es el ejercicio, este es el ejemplo, espero que haya sido de su agrado y que tengan una buena noche.